Helicobacter pylori es una bacteria que vive en nuestro estómago e intestino. Es responsable de la infección bacteriana crónica en seres humanos. El Helicobacter pylori ha sido reconocido en todas las poblaciones del mundo y en individuos de todas las edades. Estimaciones conservadoras sugieren que más del 50% de la población mundial posee el estómago colonizado por dicha bacteria. Cuando son exactamente las 8:32 minutos de la mañana, nosotros acá en Soluciones les damos la bienvenida a nuestro programa. El día de hoy retomamos los programas en vivo, iniciamos el 2017 deseándoles por supuesto un feliz año a toda Venezuela, por supuesto a todos nuestros televidentes, que este año esté lleno de bendiciones para todos ustedes, que sea un año próspero, un año productivo, un año bueno para nuestro país. A pesar de las circunstancias, pues aquí estamos todos trabajando, todo el equipo técnico, iniciando este nuevo año con muy buen pie. Y justamente vamos a hablar de la Helicobacter pylori, esta bacteria que pues muchos venezolanos la padecen. ¿Sabe usted qué cuidados debe tener si padece esta bacteria? ¿Sabe qué debe comer, qué no puede comer, qué debe evitar? Pues todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos acá en Soluciones. Sobre todo cuando se viene de un mes de las Navidades, cuando se come muchísimo, puede ser también que hayan esos riesgos de padecer la Helicobacter pylori. Todo esto lo vamos a estar respondiendo con nuestros invitados el día de hoy. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @solucionesgb. También pueden enviar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bacteria. Acompañen todos sus comentarios, sus preguntas y sus recomendaciones con esta etiqueta numeral Soluciones Bacterias. Ya regresamos. Los principales síntomas de la bacteria Helicobacter pylori son dolor o incomodidad en la parte superior del abdomen, sensación de hinchazón del estómago, saciedad rápida del hambre, generalmente después de comer tan solo una pequeña cantidad de alimento. En el caso de úlceras, las siguientes señales y síntomas también son comunes: náuseas o vómitos, heces oscuras, anemia. Helicobacter pylori es el tema que estaremos tratando. Esta bacteria, ¿qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué la transmite? Pues todo esto nos lo va a estar respondiendo nuestros invitados del día de hoy: Carmen Esther López, gastroenterólogo pediatra, y también José Di Giorgio, gastroenterólogo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones para hablar de este tema tan interesante y que pareciera muy común. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. El Helicobacter pylori es una bacteria que es especial en el sentido de que tiene unos flagelos que la hacen móvil, y además produce un microambiente que para ella poder sobrevivir, y este microambiente va haciendo, bueno, trayendo consecuencias, haciendo su daño a la mucosa del estómago. ¿Qué es esa mucosa del estómago que afecta a esta bacteria? Bueno, la mucosa del estómago la tenemos todos. La mucosa del estómago es la capa más superficial de la pared gástrica interna, ¿no? Como decía la doctora, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, feliz año. Ella crea como decía muy bien la doctora, pues un microambiente, y ese microambiente hace que se produzcan una serie de cambios en el funcionamiento normal, en la secreción de ácido del estómago, que provoca una serie de daños a esa misma mucosa, y que a su vez ese daño es el que produce los síntomas en muchas ocasiones. Los síntomas o las consecuencias, porque tenemos también que saber que hay pacientes que están infectados por Helicobacter pylori y que no son muy sintomáticos, pero que luego muestran algunas consecuencias que son las que dan la sintomatología. Pues el Helicobacter produce síntomas intestinales, pero también se ha visto últimamente que producen otro tipo de enfermedades o afecciones extraintestinales. ¿Qué transmite esta bacteria? No hay algo
como comprobado que sea el agua, la alimentación, pero sí, por ejemplo, el contacto intrafamiliar es una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta, sobre todo con los pacientes pediátricos. Okay. Siempre en los pacientes pediátricos se busca el contacto adulto. O sea, yo por lo menos a mis pacientes les digo, hay alguien de la casa que tenga dolor, que tenga no sé qué, bueno, ¿por qué no se hacen ver o se hacen alguna prueba? ¿Por qué puede transmitirse? O sea, ¿por qué es por ese contacto intrafamiliar, como dice la doctora Carmen? La vía de contagio del Helicobacter pylori siempre es a través de la boca, normalmente a través de la boca. Puede ser fecal-oral, puede ser oral-oral, incluso, lo que llaman, por ahí estuvo saliendo en una temporada hace un par de años los besos mortales, que se transmitía el Helicobacter pylori. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es porque se descubrió que había la transmisión oral-oral del Helicobacter pylori, se comprobó la transmisión. O sea, por saliva puede Sí, transmitirse. Normalmente nos infectamos el Helicobacter pylori en las primeras 2 décadas de la vida. De hecho, en la primera década y media, entre los 0 y los 15 años. Sobre todo en nuestro país. Exactamente. Y después es cuando empezamos a ver, una vez que se ha generado ese microambiente, que se forma en el estómago, y poco a poco se van dando los cambios y se van dando el daño a la mucosa gástrica, es cuando empiezan a aparecer los síntomas, y por eso los síntomas comienzan a aparecer un poco más entrado la segunda o tercera década. Cuando hablamos que... No necesariamente. Lo que pasa es que él ve adulto. Exacto, eso lo vamos a diferenciar muy bien, en la diferencia entre los, los adultos y en los más pequeños. ¿Qué pasa en el caso de los más pequeños? No, tienen síntomas igual. O sea, los pacientes pediátricos tienen síntomas igual, dolor, saciedad temprana, náusea y largo periodo de tiempo con dolor. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el dolor? Meses, años. Y son pacientes escolares y adolescentes. O sea, ¿es un dolor cómo? Cuando hablamos de un dolor. Un dolor puede ser antes o después de comer. El ayuno suele, o sea, se levantan en la mañana que tienen un ayuno un poco más prolongado y tienen dolor. A algunos les da dolor después de comer con náuseas, pero siempre está generalmente relacionado o con ayuno o después de comer. ¿En los adultos pasa igual? Sí, en los adultos los ayunos prolongados suelen producir dolor. Normalmente, bueno, o en muchas ocasiones la ingesta de pequeñas porciones de comida mejora esa sensación de dolor o sensación de disconfort en la parte superior del abdomen, y en otro tipo de pacientes, pues lo que produce, o en otros pacientes lo que producen es sensación de saciedad precoz, sensación de mala digestión, lo que llamamos nosotros el síndrome dispéptico, ¿no? Esa sensación de que hemos digerido mal la comida, de que estamos llenos, de que tenemos sensación de aunque hemos comido poco, aunque hayamos comido poco. Me llamaba la atención, José, usted hablaba de esa primera etapa en la que se infecta una persona, que podría ser entre 6 a 15 años. No, los pacientes normalmente se infectan antes de los 15 años, sobre todo en nuestro país. Y como decía la doctora, pueden empezar a presentar síntomas desde muy pequeñitos. Y los síntomas se van agravando con el paso del tiempo hasta que llega un momento de que si empezaron muy temprano van al gastroenterólogo pediátrico, o si empezaron un poco más tarde, en ocasiones porque se infectaron un poco más tarde, o en otras porque han aguantado más tiempo, pues acuden al gastroenterólogo de adultos. Y entonces está en nosotros pensar en el Helicobacter, descartar su presencia y pues tratar o no tratar, pues normalmente tratamos. Me llama la atención que ustedes dicen en nuestro país inicia o la mayoría de los casos se infectan antes de los 15 años. ¿Por qué? Porque en los países en vías de desarrollo la infección es a más temprana edad. Y se han hecho estudios epidemiológicos aquí en Venezuela y en poblaciones rurales como El Clavo, y la infección, el estudio comprendió entre 5 y 12 años, pero en la infección estaba como en el 56%. Hay otros estudios que son un poquito más. Este del Clavo fue 66.66%, casi un 70% de la población que ellos estudiaron pediátrica estaba infectada. ¿Cuáles son esos síntomas más comunes, además del dolor? Sí, tiene mucho que ver con la higiene y todas las
condiciones de sanidad. Tiene mucho que ver con eso. ¿Cuáles son esos síntomas más comunes, más allá de ese dolor que describía la doctora Carmen, que pueden ser fáciles de reconocer? Bueno, lo que hablábamos antes, aparte del dolor, esa sensación de disconfort, la sensación de mal digestión, la sensación de eructos constantes. Hay quien piensa que el reflujo está asociado a la sensación de pirosis o de acidez, está asociada con la infección del Helicobacter pylori, y esto no siempre es cierto. La verdad es que se han hecho estudios en los cuales pacientes que tenían reflujo se estudiaron para el Helicobacter pylori y no había una diferencia en aquellos pacientes que tenían reflujo y que no tenían reflujo. O sea, se puede presentar reflujo tanto teniendo el Helicobacter como no teniéndolo. No es un factor de riesgo para tener reflujo la presencia no del Helicobacter. Entonces eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Lo otro es, como te decía, pues esa sensación de no sentirse bien en el estómago, sensación de saciedad precoz y sensación de que como que te sientes lleno continuamente, ¿sí? ¿En los más pequeños pasa igual? Exactamente igual. Solo que es más difícil de reconocerlos a lo mejor en los niños. No, bueno, los que hablan se quejan. Los que no hablan, ahí es más difícil, pero pueden, incluso como caso anecdótico y raro, en la clínica donde trabaja el doctor, hubo un recién nacido que tuvo una hemorragia digestiva superior y a ese recién nacido se le hizo una endoscopia y la biopsia dio un Helicobacter. Eso es algo muy raro, pero incluso ocurrió. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ese caso? ¿Puede ser transmisión? No se sabe durante el embarazo. O sea, fue un recién nacido. Realmente eso no estaba ni comprobado ni... es muy raro. Es una cosa anecdótica, pero sin embargo se ha visto. Entonces, por eso te digo, este recién nacido no pudo haber tenido un contacto con la madre de mucho tiempo, porque era un recién nacido. Entonces, es muy raro, pero salía en la biopsia. ¿Es un mito que pueda ser además a través de los alimentos o de ciertos alimentos la transmisión? A ver, si el agua con la que lavas los alimentos está contaminada por el Helicobacter pylori porque hay una mala trata de aguas, te puedes infectar con los alimentos. O sea, cualquier cosa que tú tragues que esté contaminado con el Helicobacter pylori te lo va a producir. Si el agua que se usa para el riego o el agua con la que lavaste los alimentos no lo secaste bien o son alimentos crudos que comes en ensalada, pues evidentemente te puedes contagiar el Helicobacter pylori. Cualquier cosa que esté contaminada con el Helicobacter pylori que tú ingieras, eso te puede llevar a una transmisión. Por eso en países en vez de desarrollo donde las condiciones de salubridad no son las adecuadas, pues evidentemente hay mayor tasa de infección, mayor incidencia del Helicobacter pylori. En la próxima parte vamos a seguir ahondando más sobre este tema y cuál es el tratamiento que debe hacer una persona que ya padezca esta bacteria, cuáles son esas prevenciones que debemos tener. Todo esto en la próxima parte acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter @SolucionesGB, también a través de mi cuenta en Twitter @hmolina_gb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bacteria. Ya regresamos. La transmisión de la bacteria Helicobacter pylori puede ocurrir de una persona contaminada a una persona sana por medio del contacto con vómitos o heces. En el caso de las heces, generalmente a través del agua o alimentos contaminados. Estamos conversando sobre la bacteria Helicobacter pylori con los doctores Carmen Esther López, gastroenterólogo pediatra, y José Di Giorgio, gastroenterólogo. Justamente en el micro que estamos viendo antes de iniciar este segmento, se hablaba de transmisión por heces. ¿Cómo puede ser esa transmisión? Ya hablábamos de la transmisión a través de la saliva, a través de un beso, pero a través de las heces, ¿cómo puede ser? Por contaminación, porque puede ser los alimentos contaminados, cultivos, personas que vayan al baño, no se laven las manos y luego preparan alimentos. Igual que es una contaminación fecal oral, como ocurre con muchas de las bacterias y parásitos que tenemos por mala salubridad. Hablábamos durante el corte de una prevalecencia, ustedes me comentaban, de 80% en el país. En adultos. Alrededor del 80% en adultos.
¿qué pasa? ¿Esos 80% saben que padecen que tienen esta bacteria en su organismo o no? Hay un porcentaje importante de pacientes que están contaminados con Helicobacter pylori, que están infectados por Helicobacter pylori, que no tienen síntomas. No tienen síntomas, no tienen una afectación extraintestinal por Helicobacter, no tienen nada que nos lleve a pensar nosotros que puedan tener un Helicobacter o que ese Helicobacter le está generando problemas. Eso depende de la predisposición genética, del estilo de vida de los pacientes, de la virulencia de la cepa que pueda infectar al paciente, etc. Entonces, claro, si el paciente no tiene síntomas, la pregunta es si el paciente está enfermo. No, ese paciente está infectado. Ese paciente es un portador. Sí, es un portador. Pero en este momento no hay una recomendación formal, ni hay una indicación formal de tratar a todos aquellos pacientes que tienen Helicobacter pylori, solo aquellos en los que el Helicobacter causa algo en ellos, síntomas, anemia o una cosa que se llama púrpura trombocitopénica idiopática. Virulencia de la bacteria, ¿qué significa esto? Es la capacidad que tiene la bacteria de hacer daño. Dependiendo de la cepa, hay cepas que son más virulentas, o sea, que hacen más daño y que producen mayor síntoma y mayores consecuencias. ¿Qué alimentos es más común que haya cualquier tipo, no hay alguna diferencia en alguno? ¿Cómo es el tratamiento, doctora? El tratamiento es un tratamiento en pediatría triple, inicialmente. Lo que yo hago es que le pongo un tratamiento triple. Inicialmente es un tratamiento fuerte para los pacientes pediátricos porque consta de 2 antibióticos y un inhibidor de bomba, que es lo que las personas llaman protector gástrico. Este tratamiento es por 14 días, porque se ha comprobado que si lo prolongas 14 días tiene mayor efecto que si, porque hay varios esquemas, 10, 12, 14, secuencial. A mí me ha resultado el triple, y si este paciente recidiva o en algunos casos se reinfecta o la bacteria puede ser resistente, hay el tratamiento cuádruple, que son tratamientos pero por 2 semanas, de todo en conjunto, todos los medicamentos de una vez. Y en el caso de los niños, usted decía pues que tenía que revisar el entorno familiar. Generalmente ¿También son sometidos a alguna prueba diagnóstico? Yo los mando al gastroenterólogo de adultos. A los papás. A los papás, incluso a los hermanos, si son hermanos grandes. Claro. Generalmente hay un contacto adulto, generalmente. Con el caso de los adultos, doctor, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, los adultos, hay varias, como decía la doctora, hay varios esquemas. Hay quien usa terapia triple con claritromicina, que tiene una tasa de erradicación un poco baja para lo que nos gusta, porque si tú erradicas 6 de cada 10 pacientes que tratas, o con un tratamiento, si yo le digo a usted que usted tiene una enfermedad y tiene 60% de curarse, el número no es tan bueno, pero si utilizamos otro tipo de terapias triples, por ejemplo, terapia triple con levofloxacino, en adultos, estoy hablando, que tiene una tasa de erradicación ya del 90 y pico por ciento, 90 y poco por ciento, pues vamos mejorando los números. Y además la claritromicina se tolera un poco peor que la levofloxacina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, mi tratamiento de entrada es una terapia triple con levofloxacina, pero hay muchas terapias, terapia secuencial, terapia cuádruple, y eso se va a hacer en relación a si el paciente erradica o no erradica. Uno hace una comprobación de la erradicación después de que ha dado tratamiento, y si el paciente está erradicado y ha mejorado los síntomas y todo está bien, pues buenísimo, y si no, pues vamos con otros tratamientos un poco más engorrosos, un poco más molestos, un poco que peguen un poco más en el estómago, menos, donde la adherencia del paciente a la terapia es un poco más baja, pero son pacientes muy seleccionados, pues son solo los pacientes que no erradican con la terapia inicial. ¿Y hay una diferencia en cuanto a las edades? Vamos a hablar del caso de adultos, una persona de la tercera edad o una persona más joven, para el tema de los tratamientos que deban Bueno, en realidad yo diría que no. Yo diría básicamente los pacientes que son alérgicos a la fluoroquinolona, no se les da levofloxacina. Los pacientes que son alérgicos a la penicilina, otro de los antibióticos que se utiliza es amoxicilina, entonces uno debe tener cuidado con eso. Entonces uno utiliza otros antibióticos, en esos pacientes uno utiliza otras terapias para pacientes que son alérgicos a la penicilina o pacientes que son alérgicos a la fluoroquinolona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es más condiciones especiales del paciente que realmente por grupos etarios. Ahora, en el caso de los pacientes pediátricos, eso queda un poco a discriminación del gastropediatra que le da el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se diagnostica, doctora? Hay varias pruebas. Las pruebas para un estudio epidemiológico es que se utiliza la prueba que es anticuerpo en sangre.
Y eso no, solamente te dice que hubo contacto con la bacteria en algún momento, pero no te dice ni que está la bacteria ni es criterio para tratar, porque hay muchos médicos que tratan con la prueba en sangre nada más, no es criterio para tratar. Entonces esta se usa más que todo para estudios epidemiológicos de población, como lo que te decíamos para saber sí, quiénes o cuántas personas o qué porcentaje ha estado en contacto con la bacteria. Hay otras pruebas en aliento, hay pruebas, la biopsia de la mucosa gástrica es como que el gold estándar, es como la prueba diagnóstica. También se hacen cultivos de la bacteria, sobre todo en caso de resistencia, cuando hay resistencia al tratamiento. ¿Y es el mismo procedimiento en el caso de adultos? Sí, bueno, nosotros tenemos, normalmente las pruebas las dividimos en dos tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas invasivas y las no invasivas. Las pruebas invasivas son aquellas en las que tú tomas una muestra del cuerpo, digamos, una biopsia para hacer una biopsia, y en el caso que decía la autora, para hacer cultivos, sobre todo en caso de pacientes que has tratado una y otra vez y el paciente o no está tomando bien el tratamiento, que normalmente es lo más frecuente, o tiene una cepa que es resistente. O hacemos una cosa que se llama un test de ureasa, un test rápido o ultra rápido, que son esos, los pacientes probablemente estarán preguntando, que es cuando toman una muestra, la ponen en una capsulita o en un tubito, y ese tubito cambia de color. Luego están las pruebas de sangre, que son que te determina si has estado en contacto, o incluso ahora hay unas un poco mejoradas. Luego están los antígenos y bueno, el test del aliento, que es una prueba no invasiva, en donde el paciente toma una sustancia que tiene urea marcada radioactivamente, pero que es inocuo para el paciente, y luego sopla, es lo que llama el test del aliento, luego sopla, llena un globito, y ese globito se analiza la composición del aire en ese globito, y eso nos dice si el paciente tiene o no tiene la infección por ¿Se puede curar? Sí. ¿Se puede erradicar totalmente? Sí, totalmente. Por supuesto. Sí. Y no vuelve o una persona a la que se curó de la bacteria puede volver a recaer en un tiempo, puede pasar. Se puede reinfectar. El paciente se puede reinfectar, el paciente puede mejorar mucho de los síntomas y luego vuelve a tener los síntomas, porque a veces hemos disminuido la población bacteriana y la mucosa del estómago. Una vez tratada. ¿Esta bacteria puede estar asociada a otras enfermedades del estómago? ¿Puede tener alguna otra consecuencia? ¿Cuáles pueden ser? Y se ve más en adultos, que es el linfoma. El linfoma Malta. Alto. ¿Qué es? El linfoma Malta es la migración de unas células, digamos, de defensa de linfocitos B, una particularidad de tipos de linfocitos que se dan como respuesta del cuerpo a la infección por Helicobacter pylori, y esas células empiezan a crecer indiscriminadamente en las capas más profundas del estómago y se comportan como un linfoma, como un cáncer. El tratamiento de este linfoma también salió hace algunos años que el cáncer cáncer gástrico se podía curar con antibióticos, y eso es porque erradicando el Helicobacter pylori hay una muy alta tasa de linfomas del manto que revierten por completo y que no hay que dar ningún otro tipo de tratamientos. Una vez que se erradica la noxa, que es la que produce la respuesta monoclonal de los linfocitos, entonces ahí es donde se revierte esta afectación y bueno, el paciente se cura por completo una vez que hemos erradicado el Helicobacter. Hay otras enfermedades que también se ven en adultos, la anemia. La sola presencia del Helicobacter pylori puede justificar la anemia, aunque el paciente no tenga sangrado, no tenga úlceras gástricas, que es una de las consecuencias a largo y mediano plazo de la infección por el Helicobacter pylori. Lo vemos bastante frecuente, en la población pediátrica también se ve. Sí. Lo otro es la púrpura trombocitopénica idiopática, es una enfermedad extraintestinal que es causada o que está relacionada con la presencia del Helicobacter pylori, y que a veces con la erradicación del Helicobacter pylori revierte o se controla de una manera mucho más eficiente. Incluso urticaria. En pacientes pediátricos, urticaria se ha visto que no responden al tratamiento que le ponen antialérgico y le ponen tratamiento para Helicobacter pylori y responde al tratamiento. ¿Y puede haber consecuencias como un cáncer en pequeños, en menores de edad? Es muy raro porque es una infección crónica
que va haciendo que se desarrolle esa alteración en el sistema inmunológico para que aparezca el maltoma. Vamos a hacer otra pausa acá en Soluciones. Los invitamos a que participen a través de nuestra cuenta en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Bacteria. Recuerden que sus comentarios, sus preguntas deben acompañarlos con esta etiqueta numeral Soluciones Bacterias. En la próxima parte vamos a estar revisando sus comentarios y sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter. Ya regresamos, no se aparten. Las principales enfermedades que puede causar la bacteria Helicobacter pylori son gastritis, duodenitis, úlcera de intestino, úlcera de estómago, cáncer de estómago, linfoma de estómago. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre la Helicobacter pylori. ¿Es un mito que esté relacionado con el estrés o la ansiedad, con alguna patología psicológica? No, la gastritis está relacionada con el estrés porque hay varios factores que te pueden afectar el estómago y entre ellos está el estrés. Pero la bacteria o la infección por Helicobacter pylori no está relacionada con el estrés, está relacionada con la contaminación. Si tú tienes la infección por Helicobacter pylori y estás infectado por Helicobacter pylori y tienes síntomas y tienes estrés, en el estrés hay una situación de aumento de la percepción de todo lo que tenemos alrededor. Cuando a ti te asustan, es una situación estresante para el cuerpo, aumenta tu percepción de todo. Cuando tú vives en una situación de susto perenne, en donde tu percepción de tu entorno está aumentada todo el tiempo. Y no solamente es la percepción de tu entorno, es la percepción interna del cuerpo. Y en ese momento, pues, evidentemente el cuerpo percibe más los síntomas que un paciente que está en una situación de relajación, que está tranquilo, que no está sometido a estrés. Entonces, evidentemente, hay un aumento de la percepción de los síntomas, hay un aumento de la sintomatología en situaciones de estrés, pero no quiere decir que, como dijo muy bien la doctora, pues, que la infección esté relacionada al estrés. Eso no. ¿Qué pasa si una persona que ya viene sufriendo alguna enfermedad del estómago, gastritis, úlcera o algún otro tipo de enfermedad estomacal y además es contagiado o es afectado por la bacteria Helicobacter pylori? ¿Cómo es el diagnóstico de esta persona? ¿Cómo debe ser o la calidad de vida de esa persona? Claro, la pregunta es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tú no sabes si esa persona tiene los síntomas porque tiene una infección por Helicobacter pylori o ya tenía esos síntomas y se infectó después. O sea, tienes que tratar el Helicobacter pylori y esperar a ver cómo responde al tratamiento. ¿Cuánto tiempo puede tener presencia el Helicobacter pylori en el organismo y sin tener ningún síntoma? Años. La vida entera. Hay pacientes que se mueren infectados por Helicobacter pylori y nunca en su vida tuvieron síntomas. Eso depende, como dijimos antes, de la predisposición genética, del estilo de vida del paciente, de la virulencia de la cepa que lo afecta o que lo infecta. Es muy variable. ¿La consecuencia más grave o más difícil es que se desarrolle un cáncer? El linfoma ese. El linfoma. Es la consecuencia, digamos, más bueno, es una etapa... sí, pero una úlcera también puede tener una consecuencia importante. Exactamente. Hay pacientes que generan úlceras crónicas por el proceso inflamatorio que se da dentro de la mucosa y esa úlcera pues puede generar o podría eventualmente quizás generar un cáncer, pero eso tendríamos que hablarlo un poco más... Claro, es un tema bastante extenso y además de muchísimo interés para los venezolanos porque pues ya somos tendencia con la etiqueta numeral Soluciones Bacteria y eso que aún no hemos iniciado a revisar lo que han sido sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter. Recuerden que somos @solucionesgb y también pueden hacerlo a través de mi cuenta en Twitter @hmolina_gb. Vamos a revisar desde ya todos sus comentarios y todas sus preguntas que vamos a estar haciéndoselas a los doctores. Muchos mitos en torno a esta bacteria. De hecho, uno de ellos, Aldea El Molino, nos pregunta, ¿es un mito que la creolina la cura? Yo soy incapaz de mandar creolina a un paciente. Y yo también, yo no quiero averiguarlo. No lo sé y no conozco ningún trabajo de investigación serio que diga que
ni serio ni no serio, que diga que la creolina es locura. De todas maneras, yo no le recomendaría a nadie que tomara creolina. Hay otros tratamientos menos malucos. No, seguro. No lo he probado ni lo probaré. No. Es que ya de solo leerlo, wow. Hay otra persona, Dianice Escalona, dice, ¿se puede sustituir claritromicina por otro antibiótico debido a su escasez en el mercado o su alto costo? No solo por el alto costo, de hecho no hay en el mercado ahora mismo en el país. Sí, claro, se puede sustituir porque tenemos que buscar alternativas. Y justamente este tuit nos da pie para conversar con ustedes sobre el tratamiento ante la situación de medicamentos en el país. ¿Qué están haciendo ustedes? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia en los últimos meses, en este año que acaba de culminar, en torno a esas recomendaciones para los pacientes, a ese tratamiento que deben tomar? Lamentablemente el tratamiento del Helicobacter pylori hay varios esquemas, ¿no? Sin embargo, en este momento, de todos los esquemas hay algo que falta. En la terapia triple con levofloxacina, pues también es difícil conseguir la levofloxacina, la que se consigue es costosa. En las terapias con bismuto, el bismuto está complicado también de conseguir. Entonces, uno, lamentablemente, lo que le tiene que decir al paciente es, este es el tratamiento y tiene que tomarlo junto, así como dice ahí, cuando lo consiga todo. No es tome uno primero, tome el otro después y vamos acomodando. Doctor, y si no consigo eso, uno no le puede indicar al paciente un tratamiento para el dolor de cabeza cuando lo que le duele es la barriga, porque lo que se consigue es tratamiento para el dolor de cabeza. Uno lamentablemente tiene que indicar el tratamiento para el dolor de barriga. Y si el paciente lo consigue, pues mejorará, y lamentablemente es una realidad de la que no nos escapamos ninguno de nosotros. Claro. Después evidentemente el comentario es, ese doctor me puso un tratamiento que no me sirvió, perfecto. No. Claro que no le sirvió. O que no se consigue. O que no me funcionó, bueno, pues yo le puse tratamiento de lo que había, aunque no le sirva, ¿no? Eso no es así, uno debe indicar el tratamiento que está indicado, y no el tratamiento que... Los tratamientos y los medicamentos no se generan y no se crean para que los países estén en escasez. Los medicamentos se crean para las enfermedades y uno debe indicar el tratamiento que corresponde a cada una de las enfermedades o a cada uno de los síntomas o a cada una de las cosas que afectan a los pacientes. Entonces, lamentablemente a veces estamos un poco maniatados en esto. Doctora Carmen, en su caso, en su consultorio, ¿cómo es la situación? Sí, igual, exactamente igual. No hay diferencia porque el tratamiento sigue siendo... Hay medicamentos que se usan en adultos que no se usan en la población pediátrica, pero sin embargo el tratamiento más estándar, igual, de cualquier esquema falta algo o te es muy difícil conseguirlo porque hay un medicamento, pero sin embargo yo le digo a los pacientes, búscalo, que tengo otro paciente que lo consiguió, tú lo puedes conseguir. Entonces, bueno, así ha ido. Pero no está fácil, no les es fácil. Me imagino, y además esto es en todas las especialidades que está la misma circunstancia. Esperemos que en este año 2017 las cosas mejoren en cuanto a la salud en nuestro país. Magallanero 100% dice, ¿cómo se alimenta dicha bacteria? Uy. ¿Cómo puede ser? Esa bacteria genera un microambiente en la mucosa gastrointestinal que permite que viva. Se alimenta de lo que nosotros comemos, de colocarse en las criptas de la mucosa de nuestro estómago, y ahí se mete y se alimenta un poco de entrar en el espacio entre las células, de lo mismo que se alimentan nuestras células básicamente. Ella produce una enzima, y esa enzima hace que se produzca urea, y esa urea va lesionando esa pared del estómago y creando ese microambiente para poder vivir. Otra persona, Ana Antonieta Girón, dice, buenos días, ¿qué pasa si ya que la persona que fue infectada y no ha tenido más control durante 3 años? ¿Qué pasa con una persona que padece la Helicobacter pylori o la padeció y no ha tenido control en 3 años? La pregunta es si ese paciente sigue teniendo síntomas. Evidentemente yo iría a una comprobación de la erradicación de la bacteria, y si sigue infectado, se reinfectó o lo que sea, pues se le indica otro tratamiento. Si ese paciente no tiene más síntomas, yo no veo ninguna indicación para ir a buscar la bacteria otra vez. Claro. Kimberly Vera dice, buen día, tengo la bacteria desde hace tiempo, ¿se puede reproducir así haya tomado todos mis tratamientos? Se pudo haber sido resistente, como decíamos antes, y si es resistente y ya ha tomado todo su tratamiento, aquí lo indicado es hacer una nueva biopsia, o sea, la endoscopia, la biopsia y el cultivo para ver a qué es sensible esa bacteria.
Aichiskel, creo que es así que se pronuncia, dice, el limón o un remedio casero sería conveniente para este o empeoraría. Yo no sé si va a empeorar, pero definitivamente, como le digo, acuda a su gastroenterólogo, acuda al médico, hay muchas terapias que le podemos indicar y realmente ponernos a buscar remedios caseros para erradicar el Helicobacter pylori, yo les digo, en mi experiencia, no es la mejor opción. ¿Qué alimentos se pueden consumir? Nos pregunta Aldea El Molino. Bueno, los alimentos son todos los que no te van a producir o aumento de esos síntomas que tienes. Entonces, menos grasas, menos frituras, menos cítricos, menos gaseosas, esas cosas que pueden empeorar todos los síntomas de una gastritis. El chocolate, el tabaco, sí, también y contribuye mucho el café a presentar síntomas relacionados, síntomas dispépticos en general. Otra persona, Wilmer Pérez, dice, mi hija padece de Helicobacter pylori actual, se trata con triple tratamiento, nombra 3 medicamentos, esto será muy fuerte para una niña de 11 años, habla de Levo, Metro y Amox, ustedes deben conocer. Pero es que le están poniendo 3 antibióticos, generalmente son 2 antibióticos y ese inhibidor de bomba que habíamos dicho que es lo que se conoce como, o que la gente lo llama como protector gástrico. El protector. Hay otra persona por acá que también nos comentaba, vamos a hacer un corte y yo voy a seguir buscando porque hay muchísimos preguntas, muchísimos comentarios en nuestra cuenta en Twitter en torno a esta bacteria Helicobacter pylori, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. En la próxima parte, recomendaciones y seguiremos revisando la cuenta en Twitter para seguir respondiendo. Los doctores van a seguir respondiendo sobre esas preguntas que ustedes nos están haciendo. Muchísimas gracias desde ya por su participación. No se apartan que ya regresamos con mucho más. El agua contaminada suele ser una fuente de bacterias. El Helicobacter pylori logra permanecer viable en el agua por varios días. En los países sin saneamiento básico universal, la mayoría de los niños son infectados antes de los 10 años y la presencia en la población adulta llega a ser mayor de un 80%. Continuamos acá en Soluciones conversando con los doctores Carmen Esther López, gastroenterólogo pediatra, y José Di Giorgio, gastroenterólogo, en torno a la Helicobacter pylori. Muchísimos mensajes, como decíamos en el último bloque, sobre este tema. Vamos a revisar de inmediato otros comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Miguel Rodríguez nos comenta, ¿qué tanto puede afectar una bacteria de este tipo? Están hablando con una persona con VIH. Bueno, eso es una pregunta un poquito más para un infectólogo, ¿no? Sin embargo, habría que ver cuál es la carga viral de ese paciente, si está recibiendo su tratamiento antirretroviral. La mayoría de los pacientes con VIH que no están recibiendo el tratamiento adecuadamente o que no están respondiendo bien a su tratamiento, pues tienen una disminución en la respuesta inmunológica y la probabilidad de erradicación es menor. Igual que la progresión de las bacterias, ¿no? En líneas generales. Pero de todas maneras yo creo que esa es una pregunta un poco más claro. Revisar y hacer. José Ramón dice, ¿cómo se adhiere la bacteria a la mucosa gástrica y por qué la acidez estomacal no la afecta? Por el microambiente que produce. Claro, la urea es básica, la urea es alcalina. Y ese microambiente alcalino que ella produce hace que la bacteria no lo mate. Sí, ella produce ese ambiente para que el ácido del estómago no la afecte. Vamos a revisar ahora los comentarios a través de nuestra cuenta en Instagram, que también es @solucionesgb. Hay una persona que nos pregunta, Dexy Rojas, buen día, desde Chiguara, Estado Mérida, ¿el Solpac cura esta enfermedad? ¿Qué es el Solpac? Comencemos por allí. El Solpac es un laboratorio tomó el tratamiento o los medicamentos para tratamiento y lo unió y es lo que se llaman Solpac. El problema con el Solpac es que es un tratamiento, una terapia triple con claritromicina por una semana. Una semana. Entonces la tasa de erradicación de esa terapia en nuestro país es baja. Es baja, también porque es corta y es porque está... Y porque es con claritromicina. Hay otra persona, Creación Netami, dice, buenos días, mi esposo padece de esta bacteria y el protector gástrico es su día a día para calmar los dolores. Es recomendable, ¿cuáles son las secuelas? Oye,
lo que es recomendable es que si está infectado por la bacteria de la erradique, que vaya algún gastroenterólogo que le indique un tratamiento para la erradicación del Helicobacter, y si se lo erradican, pues evidentemente deberían mejorar los síntomas si están relacionados con el Helicobacter pylori. En los tratamientos crónicos con inhibidores de bomba de protones en hombres, las consecuencias son muy pocas, las consecuencias demostradas. En mujeres, bueno, han asociado con el tema de la osteoporosis, la osteopenia, etcétera. Pero bueno, el tratamiento crónico con IBPs no tiene mayor repercusión. Bueno, también hay SIBO, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, etcétera. Claro. Pero bueno, en líneas generales, la recomendación es que vaya a un tratamiento erradicador y resuelva su problema. Y hay que ir al médico, claro, definitivamente. Hay otra persona de HD 197964. Dice, ¿cómo sería el tratamiento para un paciente lactante, doctora Carmen? No difiere. Igual, son 2 antibióticos, igual es muy raro que un lactante tenga o se detecte, se le haga una endoscopia. Generalmente tiene que ser un hallazgo casual, porque el lactante no se queja. Es probable que esa endoscopia se le hizo por otra causa y entonces se ve alguna alteración en la mucosa y se tome la biopsia, pero no es lo más frecuente. Aquí hay un piropo para usted, yo no voy a dejar de decirlo. Diose Paredes dice, doctora Carmen Ester, excelente gastroenterólogo, pediatra, mi hija sufría de Helicobacter pylori y la curó, saludos. Así que aquí leemos todo en nuestra cuenta en Instagram. Hay otra persona que dice, Bárbara Serrano 19, quería saber si tengo esta bacteria activa, ¿puede atacar mi piel? Fui al alergólogo y me comentó, puede atacar mi piel. Fui al alergólogo y me comentó esto. No me han entregado los resultados del laboratorio. Puede producir urticaria, era lo que decíamos anteriormente. Claro. Esto también pasa en los adultos, pasa en los más pequeños, bueno, o sea, es común en los dos casos. Común no es, definitivamente en adultos, que tenga síntomas cutáneos o manifestaciones cutáneas de infección por Helicobacter pylori, pero... Se ha planteado también que es tan frecuente la infección que cualquier cosa que te dé, a lo mejor lo relacionan con el Helicobacter, y no siendo así. Pero sin embargo, sí, hay casos de urticaria que hasta que no trates el Helicobacter, no cede la urticaria. Franz Palacio 17, quería saber qué puede comer y no comer teniendo esta enfermedad. ¿Qué puede comer uno, dice, teniendo esta enfermedad? ¿Qué se puede y qué no puede? Básicamente puede comer cualquier cosa que no le caiga mal. Si el paciente hay algo específico que entiende que no tolera bien, pues eso debe excluirlo de su dieta. Normalmente son grasas, frituras, cítricos, embutidos, alimentos muy procesados, especias muy fuertes, chocolate, las gaseosas, el tabaco y el café están muy relacionados con los síntomas. Pero bueno, si él nota que hay algo que evidentemente le desencadene más, las harinas, pues claro, no lo coma. ¿Y qué puede comer? ¿Cuál es esa dieta recomendable? ¿Cómo debe ser? ¿Baja en grasa? ¿Con menos sal? ¿Más azúcar? O sea, ¿cómo debe ser? No tiene nada que ver, pero la grasa sí. La grasa aumenta los síntomas. Las salsas aumentan los síntomas. Pero eso lo va viendo. Hay otra persona que nos pregunta por acá, Epoch 21. Buenos días. Mi esposo sufre de mucha acidez. ¿Tendrá algo que ver con este tema? Bueno, ya lo dijimos al principio. Normalmente la pirosis o enfermedad por reflujo no está relacionada con la presencia de un Helicobacter pylori. Hay otra persona, Liznac. Buenos días. Mi mamá está infectada por la bacteria y su gastro le indicó claritromicina con amoxicilina por 10 días. Es necesario realizar otra endoscopia, ya que con el tratamiento no presentó más síntomas desde varinas. Nos preguntan esto. ¿No? Si el paciente no tiene más síntomas, si el paciente está bien y todo lo demás, pues en este momento lamentablemente no contamos con test de aliento en el país, que es la mejor forma para comprobar la erradicación. Así que yo creo que si el paciente no tiene síntomas en este momento, no tenía ninguna lesión gástrica en las previas, pues yo no iría a hacer otra endoscopia. Hay otra persona, Adrira Ramírez, dice, en mujeres embarazadas puede repetir. Hace 3 años pude combatirla, pero en el embarazo me he sentido muy mal, con pesadez y gases. Pueden ser síntomas propios por estar embarazada, pero ahora el tratamiento ahora mismo durante el embarazo, yo diría que se aguante hasta después. Evidentemente. Dice que se aguanta hasta después por el tipo de tratamiento que debe tomar. Por el tipo de tratamiento. ¿Qué pasa con ese bebé? ¿Puede nacer infectado, como el caso de este
que aún... Yo no dije que ese bebé nació infectado. Claro. Dije que fue un hallazgo, que es algo anecdótico y que no es lo más frecuente. Muy, muy raro. O sea, si No es si nosotros dijéramos que todos los hijos de mamás que están infectadas van a tener Helicobacter pylori, estaríamos hablando de que cerca del 80% de los niños que nacen en este país tendrían Helicobacter pylori, y eso no es cierto. Claro. Entonces, eso es un caso raro, anecdótico y sumamente particular. Entonces, las fluoroquinolonas y el metronidazol, que son dos antibióticos que se pueden utilizar en el tratamiento del Helicobacter pylori, pueden afectar al producto, al feto, al bebé. Entonces, por eso preferimos retrasar el inicio del tratamiento para el Helicobacter pylori hasta después del parto. Pero esa es la razón por la cual decir que va a haber algún problema con el bebé porque la mamá está infectada por el Helicobacter pylori. No. Y lo otro es, como bien decía la doctora, saber que esos síntomas no están relacionados con el embarazo realmente, sobre todo si la paciente está en el primer trimestre. Si la persona que tiene el Helicobacter pylori es una mujer que está en el proceso de amamantar o está amamantando, ¿hay un riesgo en ese niño lactante? Riesgo, pero acuérdate de la intimidad que tiene una mamá con su bebé lactando. Es una relación íntima muy cercana. Puede ser que ese paciente se infecte, pero no tiene por qué dar manifestaciones. ¿Produce diarrea o es un síntoma recurrente en las personas con Helicobacter pylori? Esto nos lo pregunta Marcos Rojas. No. Ok. ¿Qué recomendaciones rapidito nos tenemos que ir para esas personas que en este momento están padeciendo Helicobacter pylori en nuestro país? Bueno, yo lo primero que quiero decirle a la gente es que padecer de Helicobacter pylori, estar infectado con Helicobacter pylori no es una enfermedad. Tener el Helicobacter pylori es una infección. Si usted tiene síntomas producto de la infección por Helicobacter pylori, usted tiene una enfermedad y eso lo convierte a usted en un enfermo. Si usted va al médico, que es lo que debe hacer y es mi recomendación, se convierte en paciente. Entonces nosotros podemos actuar en consecuencia y resolver su problema. Y creo que es básicamente lo mismo que podríamos hacer. Vaya al médico, si usted se siente mal, no se ponga a tomar creolina, limón. O limón o estas cosas, sino vaya al médico y vamos a intentar resolver su problema. Doctora Carmen. Básicamente para prevenir es saneamiento ambiental. Hervir el agua, lavar los alimentos, tener ciertas condiciones higiénicas para poder prevenir. Lavarse las manos después de ir al baño, muy importante. Antes de comer. Muchísimas gracias, Carmen Esther López, gastroenterólogo pediatra, y también José Di Giorgio, gastroenterólogo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dado esas recomendaciones tan interesantes y pues ayudarnos a entender un poco de qué se trata este tema y esta bacteria Helicobacter pylori. Ustedes en casa, pues, esperemos que los hayamos ayudado el día de hoy con estas recomendaciones. Recuerden ir al médico, eso es importante. Hay que ir al médico cuando nos sentimos mal, cuando tenemos algún síntoma pues que no es común en nuestro organismo. Muchísimas gracias siempre por habernos acompañado, por acompañarnos todos los días acá en Soluciones y participar a través de nuestras redes sociales. El día de mañana con otro tema interesante. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Que te mejores. No se vaya a